Bueno, buenos días a todos. El día de hoy vamos a hablar de patología tiroidea. Vamos a hablar inicialmente un poco de la fisiología tiroidea, de cuáles son los efectos de las hormonas tiroideas a nivel corporal, como su formación y demás. Posteriormente hablaremos de hipotiroidismo y terminaremos con hipertiroidismo. En cuanto a la fisiología tiroidea, lo primero de lo que hay que hablar es que existen ciertos paradigmas que siempre se han mencionado sobre la fisiología tiroidea y que realmente cada vez hay más debate sobre si estos paradigmas son o no ciertos. El primero de estos es que T3 es la forma activa de la hormona tiroidea. Siempre hablamos de que la hormona tiroidea se produce en su gran mayoría en T4 y el T3 ya se genera a nivel periférico mediante la desyodación del T4 y es el T3 el que entra a la célula y ejerce los efectos como tal de la hormona tiroidea. Sin embargo, hay varios estudios en los cuales han documentado que la T4 es igualmente activa a la T3 y que la T2 y la T3 reversa incluso podrían llegar a ser más potentes que la misma T3. Entonces digamos que esto sería importante sobre todo a la hora del estudio de la función de las hormonas tiroideas, ya que estas siempre se estudian es única y exclusivamente con la T3, sin buscar qué efectos distintos a la misma T3 o qué tan diferente podrían ser los efectos teniendo en cuenta estas hormonas como la T4, la T2, la T3R, etc. Y lo otro es lo de los efectos nucleares. Siempre se ha dicho que las hormonas tiroideas, cuando uno ve señalización celular, uno siempre habla de que las hormonas tiroideas tienen receptores nucleares y los receptores nucleares lo que hacen es aumentar la transcripción de ciertos genes a nivel nuclear de la célula y eso genera como tal el efecto de las hormonas. Sin embargo, cada vez más se ha visto que hay unos efectos que no son nucleares o unos efectos no genómicos de las hormonas tiroideas, donde se ha visto una principal importancia, una particular importancia del influjo de calcio hacia el interior de las células en donde está ejerciendo su acción la hormona tiroidea. En cuanto a la glándula tiroides, recordar que secreta dos hormonas como mencionamos ahorita, la T4 en su gran mayoría en un 93% y la T3 en un 7%. De ese 7% de la T3 que uno puede evidenciar en sangre, el 20% va a ser de origen tiroideo y el 80% restante se va a producir mediante la desyodación periférica de la T4. En cuanto a la formación, lo primero que va a haber es un aporte de yoduro como tal al cuerpo. Cuando uno consume yodo, el yodo llega a la sangre y posteriormente entra como tal a la célula de la glándula tiroidea mediante un transportador que es el NIS, que es un transportador sodio-yodo, un SIMPORT. Y por esto es que es tan importante el consumo de yodo para el adecuado funcionamiento de la glándula tiroidea. Se habla de que se requieren más o menos 150 microgramos por día para mantener unos niveles estables de hormona tiroidea. Entre 100 y 150 es una zona gris y por debajo de 100 microgramos día sí ya se sabe que es un déficit como tal de yodo y que puede generar repercusiones a nivel de la función tiroidea. Posteriormente, este yoduro que entró a la célula va a salir como tal hacia el coloide. Si recuerdan la histología de la glándula tiroidea, eran unos cilindros, por así decirlo, de epitelio cúbico y en su interior tenían un material rosadito, que era lo que se llamaba el coloide, donde estaba ubicada toda la tiroglobulina y las reservas de las hormonas tiroideas. Entonces, de la célula como tal, epitelial tiroidea, va a salir hacia el coloide mediante una enzima, un transportador que se llama la pendrina. Una vez está en el coloide, este yoduro se va a oxidar y se va a unir a la tiroglobulina en el proceso que se conoce como la organificación de la tiroglobulina. Y mediante esta se va a formar lo que se conoce como la T1 y la T2. Y posteriormente el enlace de diferentes T1 y T2 es lo que va a llevar a la formación de T3 y de T4. T4 cuando se unen dos T2 y T3 cuando se unen un T2 con un T1. En cuanto a la excreción y transporte, pues la excreción se da principalmente por la pinocitosis inicialmente, es decir, en la cara como tal apical de las células epiteliales tiroideas, hacen una pinocitosis y se comen, por así decirlo, un poco del coloide. El coloide entra al citoplasma de la célula en esa vesícula que se formó, se fusiona con un lisosoma, el cual se va a encargar de degradar la tiroglobulina, dejando libres la T3 y la T4, que posteriormente se van a liberar cuando se haga la fusión de la vesícula con la membrana celular de la cara basal. Una vez en el torrente sanguíneo, las hormonas tiroideas pueden transportarse libres en sangre o unidas a proteínas. La unión a las proteínas está dada principalmente por la unión a la globulina transportadora de hormonas tiroideas o Thyroid Binding Globulin, como dice sus siglas en inglés. La TTR, que es la transterrina, la albúmina, las lipoproteínas, todas hacen parte o ejercen un papel en el transporte como tal de la hormona tiroidea. Y por último, cuando la hormona tiroidea llega a sus órganos diana, en estos sitios van a haber unas desyoinasas que hay desde D1 a D5, hay una diferente de acuerdo al tejido y demás, pero pues esto ya sea un poco más allá del objetivo de la charla. La desviación periférica va a ocurrir y va a entrar como tal la T3, en algunos casos un poco de la T4, mediante los transportadores MCT8 y MCT10.
Una vez al interior de la célula, si bien hablamos de que existen los efectos no genómicos que todavía se encuentran en estudio, en su gran mayoría, pues vamos a hablar por ahora de los efectos nucleares. Va a entrar la T3 como tal al interior de la célula y se va a unir al receptor de la hormona tiroidea. Cuando se une al receptor de la hormona tiroidea, este lo que hace es formar un heterodímero con el receptor retinoide y estos dos van a actuar en conjunto como un factor de transcripción. Entonces van como tal al genoma y empiezan a favorecer la transcripción de ciertos genes que a nivel de cada uno de los sistemas donde actúa va a generar cosas diferentes, que es lo que vamos a ver ahorita. Grosso modo, a grandes rasgos, se puede decir que el principal efecto va a ser el aumento del metabolismo celular en cualquiera que sea el tejido que está actuando la glándula tiroidea. Se aumenta el metabolismo hasta un 60-100% del basal de cada una de las células. Debido a este aumento del metabolismo y también debido al efecto directo de los efectos genómicos de las glándulas tiroideas, va a haber un aumento en el número y el tamaño de las mitocondrias y va a haber un aumento en la activación de la bomba sodio-potasio ATPase, que eso también va a incidir en la formación de calor por parte de la célula. Va a favorecer además el crecimiento, esto va a ser de particular importancia en la etapa prenatal y postnatal, como en los primeros meses de vida, donde realmente la glándula tiroidea es la que se va a controlar de la regulación del crecimiento de la masa encefálica. Y es la razón por la cual en los países donde hay déficit de yoduro se le tiene tanto miedo y se hace tanta precaución con el cretinismo, que es la forma más severa del hipotiroidismo congénito. Y también va a estimular el crecimiento óseo. En cuanto al metabolismo, va a estimular el metabolismo de los carbohidratos, va a estimular la lipólisis aumentando los ácidos grasos libres en sangre y va a mejorar como tal el perfil lipídico. En cuanto a las vitaminas, va a generar una mayor necesidad de vitaminas por la mayor actividad metabólica, va a haber una disminución del peso corporal en concentraciones muy elevadas, en concentraciones patológicamente elevadas. Sin embargo, esto no siempre ocurre debido a que también hay un aumento como tal en el apetito. Entonces puede que la persona por el aumento en el apetito consuma los insumos necesarios para mantener la energía que se requiere para esa tasa metabólica tan elevada que está presentando en su cuerpo. Ya a nivel de cada uno de los sistemas, a nivel cardiovascular, vamos a hablar de que las hormonas tiroideas generan una vasodilatación que va a aumentar el gasto cardíaco, genera un aumento en la frecuencia cardíaca, un aumento como tal en el inotropismo, una elevación de la presión arterial sistólica y una disminución de la presión arterial diastólica. La razón de esto está dada precisamente por lo que mencionamos en los tres puntos anteriores. La presión arterial sistólica depende exclusivamente, o pues su principal determinante es el punto máximo de presión que logra generar el ventrículo izquierdo en la fase sistólica, mientras que la presión arterial diastólica depende más de la resistencia vascular periférica como tal. Si estamos hablando de que las hormonas tiroideas generan un aumento en el inotropismo del corazón, ese aumento en el inotropismo del corazón va a aumentar pues, la presión máxima del ventrículo izquierdo en la fase sistólica y por ende va a elevar la presión arterial sistólica. Por el contrario, si tenemos una concentración elevada de hormonas tiroideas que están vasodilatando la circulación, pues eso va a disminuir la resistencia vascular periférica y por ende va a disminuir la presión arterial diastólica. Y es por eso que ustedes van a ver que en el hipertiroidismo va a haber una hipertensión sistólica, mientras que en el hipotiroidismo va a haber una hipertensión arterial de tipo diastólico. A nivel de otros sistemas va a aumentar la función cerebral. De hecho, las únicas hormonas o los únicos medicamentos que realmente han demostrado un mejoramiento en el rendimiento académico son los que incluyen hormonas tiroideas. Sin embargo, pues la cantidad de eventos adversos hace que esto sea un poco limitado en cuanto a su uso. Aumenta la función muscular, si es en concentraciones excesivas puede generar atrofia en el músculo, puede generar un temblor de elevada frecuencia en el reposo. A nivel pulmonar va a aumentar la frecuencia respiratoria, ya que hay un aumento como tal en el metabolismo, pues hay un aumento en la producción de CO2, este CO2 sale a la sangre y por ende también llega al complejo Prevot-Singer y este lo que va a hacer es aumentar la frecuencia respiratoria. Va a haber un aumento en la motilidad gastrointestinal, que se debe por el aumento en la secreción de las glándulas gastrointestinales, y el sueño como tal solo se ve afectado a nivel patológico, usualmente con hipersomnia en el hipotiroidismo e insomnia en el hipertiroidismo. En cuanto a las glándulas endocrinas, en general va a haber un aumento en toda la secreción de las glándulas, sea de forma primaria o secundaria. Hay un aumento en la insulina por el consumo de carbohidratos, hay un aumento en la PTH por el crecimiento óseo, hay un aumento en el ACTH porque las hormonas tiroideas en concentraciones elevadas aumentan el metabolismo de los corticoides. A nivel reproductivo, también solo se va a afectar cuando es patológico. Y lo que quiero decir es que las mujeres siempre ha existido como la tendencia a creer que el sangrado es únicamente hacia un lado, es decir, que el hipotiroidismo se relaciona más con sangrados y el hiper más con amenorrea. Sin embargo, esto ya está claro que no es así. Tanto el hipo como el hipertiroidismo pueden generar un exceso en la menstruación o una disminución o una abolición como tal de la menstruación. Entonces no es como algo así muy diciente cuál sea la alteración que tiene dependiendo de la patología tiroidea que tenga la mujer.
Por otro lado, recordar que todos esos términos de hipermenorrea, oligomenorrea, todas esas cosas ya no existen. Actualmente solo existe el término de hemorragia uterina normal, que se utiliza cuando hay una concentración o cuando hay unas condiciones diferentes a las regulares que están establecidas ahí en una guía de las condiciones normales de la menstruación de una mujer, la duración en los días, en la cantidad y todas estas cosas. Solo se va a conocer como hemorragia uterina anormal. En cuanto a los hombres, también va a haber pérdida de la libido o impotencia. Y el punto es que también tanto el hipo como el hiper pueden generar una alteración en la funcionalidad sexual del hombre. A nivel de los efectos no genómicos, lo que se ha encontrado es una regulación de los canales iónicos, una alteración en la fosforilación oxidativa, donde podría ejercer parte como tal la termogénesis. Si recuerdan, en diabetes hablamos de que las tiroides, de las hormonas tiroideas predisponen el paso de tejido graso blanco a tejido graso pardo, que es el que se encarga como tal de la termorregulación. Entonces las hormonas tiroideas favorecen la producción de las termogeninas y por ende el uso de energía para producir calor en lugar de producir como tal ATP y estas cosas. Activación de mensajeros secundarios, y se cree que sea por dos razones, que puede ser la unión a proteínas específicas en el citoplasma o como tal una alteración a nivel de las membranas. Se cree que las hormonas tiroideas pueden llegar a pegarse como tal a la porción lipofílica de la membrana lipídica y generar una alteración en la conformación de la membrana celular. Si ustedes recuerdan, habían unos fosfolípidos que estaban ubicados predominantemente en la capa externa y otros en la interna, y eso se puede llegar a alterar mediante las hormonas tiroideas, y eso desencadenar como tal una señalización a nivel intracelular. ¿Cuál es el problema de todo esto que hablamos ahorita? Todos esos efectos que están estudiados y que ustedes leen si en algún momento leen sobre qué hace la hormona tiroides en el cuerpo. Los problemas es que realmente no se ha identificado o no se sabe cuáles son los efectos de las hormonas tiroideas a concentraciones basales y a concentraciones fisiológicas. Todos los estudios se han hecho con concentraciones suprafisiológicas y en su gran mayoría se suelen realizar es con un bolo, o sea, le ponen una dosis elevada de T3 y esperan a ver qué es lo que sucede, en lugar de generar una infusión continua con un ciclo circadiano y demás, como ocurriría fisiológicamente en nuestro cuerpo. Y lo otro es que, como mencionamos anteriormente, solo se suele valorar el efecto de la T3 y se deja aislado la T4, T2, T3R y demás, que podrían llegar a tener unos efectos diferentes a los mencionados. Por último, en cuanto a la fisiología tiroidea, la parte de la regulación pues está por el eje hipotálamo hipófisis tiroides, y como tal pues la producción de las hormonas tiroideas T4, T3 lo que genera es un feedback negativo, una retroalimentación negativa. Sin embargo, esta retroalimentación negativa no se ha podido demostrar como tal a nivel del hipotálamo o a nivel central, y solo se ha podido demostrar esa inhibición o esa retroalimentación negativa a nivel como tal de la hipófisis.